Las nieblas de Avalon, libro 1. Experta en magia, de Marion Zimmer Bradley, capítulo 16. Durante todo el largo camino hasta Avalon, Morgana yació en la litera con palpitaciones en la cabeza, con aquella pregunta dando vueltas en su mente. ¿Por qué? Se hallaba exhausta tras los 3 días de ayuno y el prolongado día del ritual. Vagamente se apercibió de que el festín nocturno y el encuentro amoroso habían sido planeados para relajar aquella tensión, y así lo habrían hecho, devolviéndola a la normalidad, de no haber sido por la sorpresa de la mañana. Se conocía lo bastante para saber que, cuando la impresión y el cansancio desaparecieran, se haría presente la ira, y deseaba reunirse con Vivian antes de que ésta estallara, mientras aún pudiese mantener una mínima apariencia de calma. En esta ocasión tomaron por la ruta del lago y se le permitió, tras requerirlo personalmente, caminar parte del proyecto. Ya había dejado de ser la doncella ritualmente protegida para la ceremonia, para volver a convertirse en una de las sacerdotisas asistentas de la Dama del Lago. Cruzando el lago de vuelta en la barca, se le pidió que invocase las nieblas para que se formara la puerta de Avalon. Se levantó para hacerlo casi con negligencia, ya que consideraba este misterio como parte de su vida. Cuando elevó los brazos para llevar a cabo la invocación, tuvo un repentino y paralizante momento de duda. Había sido tan grande el cambio en su interior. Retenía aún la fuerza para configurar la entrada. Tan intensa fue su rebelión que titubeó por un momento y los hombres de la embarcación se quedaron mirándola con cortés preocupación. Se sintió penetrada por aquellas miradas y sintió por un instante una intensa vergüenza, como si todo lo ocurrido la noche anterior hubiese dejado en su rostro la marca de la lujuria. El sonido de las campanas de la iglesia se extendía quedamente por el lago, y de súbito Morgana se vio retornando a la infancia, oyendo al padre Columba hablar gravemente de la castidad como medio de aproximación a la santidad de María, Madre de Dios, que en el milagro concibió al Hijo sin ni siquiera una mácula de pecado mundano. Incluso en aquella época, Morgana pensaba, ¿cómo puede ninguna mujer dar a luz a un hijo sin haber conocido hombre? Mas, con el tañer de las santas campanas, percibió que algo en su interior se derrumbaba y que las lágrimas afloraban a sus ojos. «Señora, ¿estáis enferma?», sacudió la cabeza, diciendo con firmeza. «No, me encontré débil durante un momento». Suspiró hondo. Arturo no estaba en la barca. No, por supuesto que no. Merlín se lo había llevado por el sendero oculto. La diosa es una, María la Virgen, la Gran Madre, la Cazadora, y yo tengo parte en su grandeza. Descartó aquello con un gesto y volvió a levantar los brazos, haciendo que cayese rápidamente la cortina de niebla a través de la cual llegarían a Avalon. Aunque la noche estaba llegando y Morgana sentía hambre y cansancio, emprendió el camino inmediatamente hacia la casa de la dama. Pero al llegar a la puerta, una sacerdotisa la detuvo cuando iba a entrar. «La señora no puede ver a nadie en este momento». «Eso es absurdo», replicó Morgana, advirtiendo que los principios de la ira iban abriéndose paso por entre el misericordioso aturdimiento, y esperando que éste durase hasta que se hubiera enfrentado a Vivian.
Soy su pupila. Pregúntale si puedo entrar. La sacerdotisa se marchó, regresando inmediatamente para anunciar: la dama ha dicho. Indícale a Morgana que se vaya enseguida a la casa de las doncellas. Hablaré con ella cuando llegue el momento adecuado. Entonces la rabia surgió con tal fuerza que Morgana estuvo a punto de apartar a la mujer del camino y penetrar por la fuerza en la casa de Vivian. Pero la cautela la detuvo. No sabía qué castigo se le aplicaría a una sacerdotisa que desafiara la jurada obediencia y, en mitad de la creciente cólera, una débil y fría voz racional le dijo que no era conveniente descubrirlo de aquella forma. Inspiró profundamente, imponiendo en su rostro el gesto exigido a una sacerdotisa. Se inclinó con sumisión y se alejó. Las lágrimas que había contenido cuando oyó las campanas de la iglesia en el lago estaban aprestándose a salir, y durante un instante, cansada como estaba, deseó dejarlas correr. Ahora, por fin, sola en la casa de las doncellas, en la quietud de su estancia, podría llorar si quería, mas las lágrimas no afluyeron. Únicamente la decepción, el dolor y una cólera que no tenía forma de expresar. Era como si su cuerpo y alma se hallasen por completo atenazados en un gran nudo de angustia. Pasaron 10 días antes de que Vivian mandase a buscarla. La luna llena que brillaba cuando se produjo el triunfo del astado había menguado en el firmamento hasta tornarse un agonizante reflejo, pero cada una de las jóvenes sacerdotisas le llevó el mensaje de que Vivian requería su presencia. Morgana mantenía latente la ira. Ha manejado los hilos de mi vida como yo lo haría con las cuerdas del arpa. Las palabras resonaron de tal modo en su mente que, en un principio, al escuchar música de arpa en el interior de la morada de Vivian, la consideró un eco de tan amargos pensamientos. Luego creyó que era Vivian quien la tocaba, pero en los años que llevaba en Avalon había aprendido bastante sobre música y conocía el sonido del arpa de Vivian. La anciana era, como mucho, una pasable tañedora. Prestó atención ahora, preguntándose a su pesar quién era el músico. ¿Taliesin? Sabía que antes de ser Merlín había sido el más grande de los bardos, de renombre en toda la extensión de Bretaña. Le había escuchado tocar a menudo en los grandes días de festejos y en los más solemnes de los rituales, pero ya sus manos habían envejecido. La habilidad no había disminuido, mas ni en sus mejores momentos extrajo sonidos tales. Aquel era un nuevo arpista, uno a quien nunca había escuchado, y comprendió, incluso antes de verla, que aquella arpa era mayor que ninguna de cuantas tocase Taliesin, y los extraños dedos del músico hablaban con las cuerdas como si las encantase. Vivian le contó una vez un viejo relato de un país lejano acerca de un bardo cuyas cuerdas hacían que el anillo de piedras girase a su compás y que los árboles dejasen caer las hojas en señal de emoción. Y cuando bajó al país de los muertos, los severos jueces se aplacaron, permitiendo que su amada se reuniese con él. Morgana permaneció inmóvil ante la puerta, como si toda ella se disolviera en la música. De pronto, sintió que el llanto retenido durante 10 días podía retornar, disolviendo la rabia en lágrimas si ella lo consentía.
lágrimas que se lo llevarían todo, dejándola tan débil como una muchachita. Abruptamente empujó la puerta y entró sin ceremonias. Taliesin, el Merlín, se encontraba ahí, pero no era él quien tocaba. Tenía las manos cruzadas sobre las piernas y se inclinaba hacia adelante, escuchando atentamente. También Vivian, con sencilla vestimenta de casa, se hallaba sentada, no en el sitio acostumbrado, sino más alejada del fuego. Había cedido el asiento de honor al extraño arpista. Este era un joven ataviado con la túnica verde de los bardos, afeitado a la usanza romana, con el pelo rizado y más oscuro que el óxido de hierro. Tenía los ojos hundidos bajo una frente que casi parecía venirle grande, y aunque Morgana por algún motivo esperase que fueran negros, en verdad eran de un sorprendente color azul. Frunció el ceño debido a la interrupción, las manos detenidas en mitad de un acorde. Vivian pareció igualmente descontenta, mas ignoró la descortesía. Ven aquí, Morgana, siéntate a mi lado. Sé que eres aficionada a la música y pensé que querrías escuchar a Kevin, el bardo. Le oí desde el exterior. Merlín sonrió. Ven a escucharle, pues es nuevo en Avalon, mas creo que quizá tenga mucho que enseñarnos. Morgana fue a sentarse junto a Vivian en el pequeño banco. La dama del lago dijo: Mi pupila, Morgana. Señor, también pertenece al regio linaje de Avalon. Tenéis ante vos Kevin, a quien será la señora en años venideros. Morgana hizo un gesto de perplejidad. Nunca antes imaginó que fuese aquello lo que Vivian le tenía reservado, pero la ira refrenó el impulso de agradecimiento. ¿Piensa que diciendo una palabra amable o lisonjera correré a lamerle los pies como un cachorrito? Puede que ese día esté lejano, señora de Avalon, y puede que vuestra sabiduría continúe guiándonos mucho tiempo, le replicó Kevin afablemente. Hablaba la lengua de ellos como si la conociera muy bien, aunque pudo apreciar que no era la suya propia por un ligero titubeo y reflexión anterior a las palabras. Empero, el acento era casi perfecto. Bueno, después de todo, tenía oído para la música. Contaría, conjeturó Morgana, unos 30 años, tal vez algo más, pero no le miró demasiado fijamente tras la primera sorpresa que le produjo el azul de los ojos. Tenía la vista puesta en la gran arpa que sostenía con la rodilla. Como había supuesto, era incluso mayor que la de Taliesin, la que tenía en los festejos. Estaba hecha de una brillante madera de color rojo oscuro, completamente distinta a la pálida madera de sauce con la que se construían las arpas en Avalon, y se preguntó si era aquello lo que le daba la sedosa tonalidad. El arqueado borde presentaba una línea tan grácil como la de una nube. Las clavijas estaban talladas en un curioso y pálido hueso, y se encontraba pintada y adornada con caracteres rúnicos desconocidos para Morgana, quien había aprendido, como cualquier mujer educada, a leer y escribir con caracteres griegos. Kevin prosiguió el minucioso escrutinio y pareció algo menos molesto al decir: ¿Estáis admirando a mi dama? Recorrió con las manos en una caricia la oscura madera. La denominé así cuando me la construyeron. Era el presente de un rey. Es la única mujer, sea doncella o matrona, cuyas caricias nunca me cansan y cuya voz nunca me hastía. Vivian sonrió al arpista. Pocos hombres pueden jactarse de semejante lealtad proveniente de una dama.
sonrió él con gesto cínico. Oh, como todas las mujeres, ella responderá a cualquier mano que la acaricie, mas creo que sabe que soy yo quien mejor la hace vibrar al tacto. Y siendo lujuriosa como todas las mujeres, creo que es a mí a quien más ama. Vivian replicó. Habláis como si no tuvieses en buena opinión a las mujeres de carne y hueso, porque en verdad no la tengo, señora, excepción hecha de la diosa. Hablaba con ligera sorna, pero sin escarnio. Me alegro de no tener más que a esta, mi dama, que nunca me reprocha si la abandono. Siempre es la misma dulce amante. Quizá, repuso Morgana, levantando la mirada, la tratáis mucho mejor que a una mujer de verdad y os recompensa como es su deber. Vivian frunció el ceño y Morgana se dio cuenta de que se había excedido en comentario tan audaz. Kevin levantó los ojos del arpa para encontrarse con los de Morgana. Por un momento mantuvo la mirada y ella se sorprendió de su amarga hostilidad y sintió que él entendería la ira que la embargaba, porque la había conocido y había luchado contra ella. Iba a hablar, pero Taliesin le hizo un ademán y él volvió a inclinar la cabeza sobre el arpa. Morgana se dio cuenta entonces de que tocaba de modo distinto a la mayoría de los arpistas, quienes sujetaban los pequeños instrumentos cruzados sobre el cuerpo, tañéndolos con la mano izquierda. Este colocó el arpa entre las rodillas y se inclinó sobre ella. Aquello la sorprendió, pero cuando la música comenzó a inundar la habitación, como luz de luna en ondas desde las cuerdas, olvidó la extrañeza y vio que la expresión de Kevin cambiaba, tornándose serena y distante, libre de la ironía de sus palabras. Decidió que le gustaba más cuando tocaba que al hablar. No había ningún otro sonido en la estancia, únicamente el arpa llenándola por entero, como si los oyentes hubiesen dejado incluso de respirar. El sonido lo absorbía todo, y Morgana dejó caer el velo sobre su rostro, permitiendo que las lágrimas brotasen. Le parecía que en la música podía distinguir el influjo de la primavera, la dulce conciencia que colmó su cuerpo cuando yacía aquella noche a la luz de la luna, aguardando la llegada del amanecer. Vivian se le acercó y, como hacía cuando Morgana era solo una niña, le cogió la mano acariciándole los dedos. Morgana no pudo detener el llanto. Se llevó la mano de Vivian a los labios y la besó. Pensó con una demoledora sensación de pérdida: es vieja, ha envejecido desde que estoy aquí. Anteriormente, siempre le había parecido que Vivian carecía de edad, que era inmutable como la misma diosa. Pero también yo he cambiado y he dejado de ser una chiquilla. En una ocasión me dijo a mi llegada que un día iba a odiarla tanto como la amaba, y entonces no pude creerla. Luchó contra los sollozos, temerosa de emitir algún sonido que la delatase y sobre todo interrumpiera el fluir de la música. Reflexionó: no puedo odiar a Vivian. La rabia se fundió en una pena tan grande que por un instante creyó deshacerse en lágrimas, por ella misma, por los cambios que había sufrido, por Vivian, que había sido tan hermosa, el rostro de la diosa misma, y que ahora se encontraba tan cercana a la corva muerte, y por saber que ella, como Vivian, con el implacable paso de los años se vería encorvada.
por el día en que escaló Thor con Lancelot y yacieron al sol, ansiando que la tocase, sin saber con claridad qué deseaba, y por algo que había perdido irrevocablemente, no sólo la virginidad, sino una confianza y una fe que ya jamás volvería a tener. Y Morgana comprendió que Vivian a su lado lloraba también, quedamente, oculta por el velo. Levantó la mirada. Kevin se hallaba inmóvil. Únicamente los dedos alentaban sobre las cuerdas. Luego, la susurrante locura de la música vibró hasta el silencio. El arpista levantó la cabeza y sus dedos recorrieron el cordaje, pulsándolo en una alegre melodía. Una canción para los que siembran el centeno en los campos, con ritmo de baile y letras muy ajenas a lo decoroso. En esta ocasión cantó. Su voz era fuerte y clara, y Morgana, con el pretexto de la festiva música, se retrepó, comenzando a observarle las manos, apartando el velo e ingeniándose para enjugar las lágrimas delatoras al hacerlo. Luego observó que, a pesar de tamaña habilidad, había algo extrañamente defectuoso en aquellas manos. Parecían algo deformadas, y al estudiarlas, vio que uno o dos dedos carecían de la segunda falange, de forma que tañía diestramente con las puntas, y que no tenía dedo meñique en la mano izquierda. A lo largo de las manos, hermosas, ágiles, como parecían al estar en movimiento, se destacaban extrañas y pálidas manchas. Cuando sostuvo el arpa en el suelo, inclinándose para afirmarla, la manga se le subió, dejando al descubierto una muñeca en la cual pudo ver horrendas manchas blancas, como cicatrices de quemaduras o macilentas marcas de heridas. Ahora que estaba cubierta por una fina trama de cicatrices que se extendían a lo largo de la barbilla y la línea de la mandíbula, él sintió que lo estaba mirando y levantó la cabeza, encontrando sus ojos de nuevo y sosteniéndolos con dura y enojada fijeza. Morgana apartó la vista, sonrojándose, considerando que la música había sosegado su alma. No deseaba herir sus sentimientos. Bien, dijo Kevin abruptamente. A mi dama y a mí nos complace siempre cantar para quienes aman su voz, pero supongo que no fue para que os entretuviera por lo que me llamasteis aquí, señora, ni vos, Lord Merlin. No del todo, repuso Vivian con su rica y grave voz, pero nos habéis deleitado de tal manera que lo recordaré durante años. Y yo, añadió Morgana. La audacia que había mostrado ante él se había convertido en timidez. No obstante, se adelantó para mirar de cerca la gran arpa y dijo: Nunca antes vi ninguna hecha de esta forma. Eso puedo creerlo, repuso Kevin, porque hice que siguiera mi propio diseño. El arpista que me enseñó el oficio se llevó las manos a la cabeza horrorizado, como si yo hubiera blasfemado ante sus dioses, y juró que produciría tan solo un impío clamor, solo válido para espantar al enemigo, como las grandes arpas de guerra, de 2 veces la altura de un hombre, las cuales eran llevadas en carreteras hasta lo alto de las colinas de Gold, y ahí quedaban emplazadas para que el viento provocase tan espectrales sonidos que afirman que hasta llegaron a acobardar a las legiones romanas. Bueno, toqué una de esas arpas de guerra y un rey agradecido me permitió construir una de la exacta forma que yo eligiese. Taliesin le interrumpió. Dice la verdad.
le indicó a Vivian, aunque no lo creí al oírlo por primera vez. ¿Qué hombre mortal podría tañer uno de aquellos monstruos? Yo lo hice, repuso Kevin, y de ese modo el rey permitió que me construyeran esta dama. Poseo una más pequeña de igual diseño, mas no es tan hermosa. Ciertamente es hermosa, dijo Morgana. ¿De qué están hechas las clavijas? ¿De hueso de foca? Movió la cabeza. Me dijeron que están talladas de los colmillos de una gran bestia que habita en las lejanas tierras cálidas del sur, dijo. Solo sé que es un material delicado y suave, aunque fuerte y duradero. Es más costoso que el oro, pero menos aparente. La sostenéis de un modo distinto a como lo he visto hacer antes. Sí, contestó Kevin con su torcida sonrisa. Tengo poca fuerza en los brazos y hube de experimentar hasta descubrir la forma de sostenerla mejor. He visto que observabais mis manos. Cuando tenía 6 años, los sajones incendiaron la casa donde vivía y me sacaron demasiado tarde. Nadie creyó que sobreviviría, pero lo sorprendí a todos. Y dado que no podía caminar o luchar, me relegaron diciendo que con estas manos las extendió ante sí con bastante indiferencia. Tal vez pudiese hilar y tejer entre las mujeres, mas mostré poca disposición para aquello, y un día un viejo arpista que pasaba, a cambio de un cuenco de sopa, se puso a divertir a un lisiado. Cuando me enseñó las cuerdas, intenté tocarlas. Extraje música en cierto modo, y así él se ganó el pan de aquel invierno, y el siguiente enseñándome a tocar y cantar, afirmando que me había dado el medio de subsistir con la música. Por tanto, durante 10 años no hice más que sentarme en un rincón a tocar, hasta que las piernas finalmente tuvieron fuerza suficiente para permitirme aprender a caminar de nuevo. Se encogió de hombros y sacó un paño de detrás para envolver el arpa y guardarla en un estuche de cuero bordado con signos. Me hice entonces arpista de una aldea y con el tiempo de un rey. Cuando el viejo rey murió, sabiendo yo que su hijo no tenía oído para la música, pensé que era mejor abandonar aquel reino antes de que empezara a mirar codiciosamente el oro de mi arpa. Después llegué a la isla de los druidas y ahí estudié el oficio de bardo, para por último ser enviado a la isla de Avalon, donde me encuentro, añadió con un encogimiento de hombros final. Mas aún no me habéis dicho por qué me necesitáis, vos, Lord Merlín, o estas damas. Porque soy viejo, dijo Merlín, y los sucesos que hemos desencadenado esta noche acaso no se cumplan en plenitud hasta la próxima generación, y para cuando este momento llegue, yo me habré ido. Vivian se inclinó hacia adelante y le preguntó: ¿Habéis recibido alguna advertencia, padre? No, no, querida mía, no desperdiciaría la visión en tal asunto. No consultamos a los dioses para que nos revelen si el invierno que viene traerá nevadas. Por la misma razón que te hizo traer a Morgana, yo convoqué a Kevin el bardo para que haya alguien más joven que yo que continúe lo que acaso ocurra cuando me haya marchado. Escucha, pues, mis nuevas. Uther Pendragon agoniza en su castillo, y donde cae el león los buitres se agolpan, y nos han llegado noticia de que hay un gran ejército concentrándose en los condados de Kent, donde los aliados han decidido que es ahora el momento de levantarse, arrebatándonos el resto de Bretaña. Han solicitado mercenarios de tierra adentro, al norte de Gaul,
para que se les unan y así derribar a nuestro pueblo, deshaciendo cuanto Uther crease. Y este es el momento de luchar tras el estandarte que tantos años nos ha costado alzar. No hay mucho tiempo. Deben tener un rey y ha de ser ahora. No hay otra luna que perder o caerán sobre nosotros. Lot aspira al trono, pero los hombres del sur no le seguirán. Hay otros, el duque Marcus de Cornwall, Uries al norte de Gales, pero ninguno podrá obtener apoyo fuera de sus tierras, y bien podernos ser como el asno que se muere de hambre entre dos balas de forraje sin decidir cuál comerse primero. Debemos apoyar al hijo de Pendragon, pese a ser joven, repuso Kevin. Nunca oí que Pendragon tuviese un hijo, o ha reconocido al que su esposa le diese a Cornwall poco antes de que estuviesen desposados. Uther debe haber anhelado profundamente el matrimonio, si ni tan siquiera pudo esperar a que ella tuviese al hijo antes de llevársela al lecho. Vivian levantó la mano. El joven príncipe es hijo de Uther, dijo ésta, y nadie ha de ponerlo en duda, ni lo pondrán cuando lo vean. ¿Es cierto eso? Entonces Uther hizo bien ocultándolo, afirmó Kevin, porque siendo hijo de la esposa de otro hombre. Vivian le acalló con un ademán. Igraine es mi hermana y pertenece al linaje regio de Avalon. Este hijo de Uther e Igraine es aquel cuya venida fue predicha, el rey que fue y será. Ya ha tomado la cornamenta y ha sido coronado por las tribus. ¿Qué rey de Bretaña creéis que aceptará a un muchacho de 17 años como rey supremo? Inquirió Kevin escéptico. Podría ser tan bravo como el fabuloso Cuchulainn, y todas querrían a un guerrero de mayores habilidades. En cuanto a eso, fue adiestrado para la guerra y los cometidos del hijo de un rey, dijo Taliesin, aunque desconoce que su sangre es real, mas creo que la última luna llena le procuró una intuición sobre su destino. Uther fue honrado por encima de cualquier rey anterior a su tiempo. Este muchacho, Arturo, será colocado aún más alto. Le he visto en el trono. La interrogante no es si la aceptarán, sino qué podemos hacer para establecerle con la majestad propia de Rey Supremo, para que todos los reyes en discordia unan sus fuerzas contra el sajón en vez de luchar entre sí. He encontrado el modo de hacerlo, intervino Vivian, y se llevará a cabo con la luna nueva. Tengo una espada para él, una espada legendaria, jamás blandida por un héroe vivo. Se interrumpió un momento, luego prosiguió lentamente. Y por tal espada le exigiré una prenda. Le haré jurar lealtad hacia Avalon. No importa lo que piensen los cristianos. Luego, tal vez, la marea cambie y Avalon retorne de las tinieblas, para ser los monjes quienes se adentren en las sombras y las brumas. Mientras Avalon vuelve a brillar a la luz del mundo exterior. Un plan ambicioso, repuso Kevin. Pero si el rey supremo de Bretaña jurase lealtad a Avalon, fue planeado aún antes de que naciese. El chico ha sido educado por un cristiano. Hará tal juramento, dijo Taliesin lentamente. ¿Qué peso tendrían todos estos discursos sobre los dioses para un muchacho, comparados con una espada legendaria para conducir a su pueblo y que promete grandes hazañas? Contestó Vivian, encogiéndose de hombros. Sea como sea, hemos ido demasiado lejos para detenernos ahora. Todos estamos comprometidos.
Dentro de 3 días volverá a aparecer la luna nueva, y bajo tales auspicios recibirá la espada. Poco más había que decir. Morgana, sentada en silencio, escuchaba a la vez excitada y arredrada. Pensó que llevaba demasiado tiempo en Avalon, demasiado tiempo ocultándose entre las sacerdotisas de Avalon, sin ocuparse más que de las cosas sagradas y la secreta sabiduría. Habíase olvidado del mundo exterior. De alguna manera, nunca se había hecho la idea de que Uther Pendragon, esposo de su madre, fuera rey supremo de toda la Bretaña, como su hermano lo sería en algún momento, pese a que, consideró con una nota de aquel nuevo cinismo, pende la sombra de una duda sobre su nacimiento. Tal vez los reyes rivales saludasen a un candidato sin lealtades hacia ningún partido o facción, un hijo del Pendragon, apuesto y ecuánime, que sirviese como un símbolo en torno al cual todos se agruparán, un candidato a rey supremo que ya había sido aceptado por las tribus, por el pueblo picto y por Avalon. Pero entonces Morgana se sintió deprimida, recordando la parte que ella había desempeñado en aquello, y ese recuerdo le devolvió la ira, de modo que, cuando Taliesin y Kevin se levantaron para marcharse, se le hizo presente el motivo que la llevó 10 días antes a intentar enfrentarse a Vivian. El arpa de Kevin, encerrada en su ornamentado estuche de cuero, era difícil de transportar, al ser de un tamaño muy superior al de las demás. Cuando Kevin cargó con tal peso, dio la impresión de que era demasiado para él, que tenía una rodilla rígida y un pie que le arrastraba. Es feo, pensó Morgana, un hombre feo y grotesco, pero cuando tañe, ¿quién podría pensar en eso? Hay algo en este hombre que ninguno de nosotros conoce. Y luego recordó lo que Taliesin había dicho y supo que estaba viendo al próximo Merlín de Bretaña, de la misma manera en que Vivian la había designado a ella para ser la próxima señora del lago. Tal declaración no la había emocionado, pero si Vivian la hubiese hecho antes de la jornada que cambió su vida, se habría sentido orgullosa y excitada. Ahora quedaba ensombrecida por lo que le había ocurrido. Con mi hermano, no importa que fuésemos sacerdote y sacerdotisa, Dios y diosa, uniéndonos bajo el poder del ritual, porque por la mañana, cuando nos despertamos y éramos hombre y mujer, eso era real, eso era pecado. Vivian se encontró ante la puerta viéndole salir. Para ser un hombre con semejantes lesiones se mueve muy bien. Es una suerte para el mundo que haya sobrevivido a ellas sin convertirse en un pordiosero de los que vagan por las calles o en un tejedor de esteras de juncos en el mercado. Una habilidad como esa no debe permanecer oculta en la oscuridad, ni siquiera en la corte de un rey. Voz y manos tales pertenecen a los dioses. Ciertamente es portentoso, convino Morgana, pero me pregunto si es sabio. El Merlín de Bretaña no solo debe ser instruido y portentoso, sino también sabio y virtuoso. Yo le dejaría ese asunto a Taliesin, repuso Vivian. Que sea lo que deba ser, no me incumbe procurarlo. Y de repente la cólera rebosó en Morgana. ¿Reconocéis realmente algo en la faz de la tierra que no consideréis de vuestra incumbencia, señora? Pensé que creías que vuestra voluntad era la de la diosa y todos nosotros marionetas para serviros.
No debes hablarme de esa manera, pequeña, le advirtió Vivian, mirándola asombrada. Difícilmente puedes querer ser tan insolente conmigo. Si Vivian hubiese respondido a sus palabras con arrogancia, habría hecho explotar la cólera de Morgana. Su gentileza la contrarió. Dijo: Vivian, ¿por qué? Notando avergonzada que las lágrimas volvían a afluir y la sofocaban. Ahora la voz de Vivian era fría. ¿Acaso te he dejado demasiado tiempo entre los cristianos y sus sermones sobre el pecado? Después de todo, le dijo, piensa, pequeña, perteneces al linaje real de Avalon, como él. ¿Podría haberte entregado a un plebeyo o debía ofrecerte al Rey Supremo? Y os creí cuando dijisteis, creí que era el designio de la diosa. Y así fue, repuso Vivian amablemente pero sin avenirse. Pero aún así no podía entregarte a nadie indigno de ti, Morgana mía. Su voz era tierna. Él era tan joven cuando partiste que creí que nunca te reconocería. Lamento que tú le hayas reconocido, mas en cualquier caso tendrías que saberlo más tarde o más temprano, y él no necesita saberlo durante algún tiempo. Morgana contestó, el cuerpo embarado por la rabia. Él ya lo sabe, y creo que estaba aún más horrorizado que yo. Vivian suspiró. Bueno, no hay nada que pueda hacerse, pues, dijo. Lo hecho está. Y en este momento la esperanza de Bretaña es de mayor importancia que tus sentimientos. Morgana se marchó sin esperar a oír más.